vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Si no tienes Biblia, dile al que está a tu lado, por favor, déjame leer de la tuya. Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, hoy sabemos que tú estás clamando, Señor, desde la plaza. Hoy sabemos que tú estás clamando a la entrada de nuestras vidas, conforme dice tu palabra: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, perdónanos por nuestra necedad, perdónanos por nuestra simpleza, perdónanos por ser burlones. Ayúdanos en el nombre de Jesús a escuchar tu voz, Señor Dios Todopoderoso, para que podamos realmente ser instruidos por ti y caminar por caminos de vida eterna. En el nombre de Jesús, en esta mañana reconocemos que solamente hay un Dios verdadero y ese eres tú. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos para decirte: Padre, exalta tu nombre en esta asamblea. En el nombre de Jesús nos levantamos para suplicar, Padre, que unjas mi vida y de esa manera podamos estar seguros de recibir palabra e instrucción que provenga de ti. Hoy, Señor, renunciamos a toda sabiduría humana, renunciamos a todo consejo de hombre, porque los consejos de los hombres son necios, los consejos de los hombres no tienen provecho eterno, Señor. Hoy te decimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, por misericordia, abre nuestros oídos, nuestros ojos, prepara, Señor Dios, nuestros corazones y permite que la semilla del Evangelio sea sembrada y pueda llegar a dar el fruto que tú deseas que dé, porque por sus frutos los conoceréis, dice tu palabra, y si nuestras vidas no dan el fruto esperado, seremos cortados, Dios. Por eso te suplicamos en la mañana de hoy que llenes este lugar de tu santa presencia, Señor. Sabemos, Dios, que estás en este lugar actuando, pero pedimos por más, no nos conformamos, deseamos, Señor, estar, Señor, en un temor reverente delante de ti, en un temor, Señor, por tu santidad. Ayúdanos a reconocer que tú eres un Dios santo, Señor, y que no tolera el pecado, que no tolera la maldad. Señor, que ha sido por misericordia que nos has permitido seguir en tu presencia. Por eso en esta mañana venimos diciéndote: haznos sabios según tu sabiduría, no por nuestras obras, sino por tu justicia y la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. Cuando dice la sabiduría, está hablando del mismo Jesucristo. Se está refiriendo al mismo Dios, así que entendamos que es el Señor el que nos habla. Amén. Clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Dile al que está a tu lado: no seas simplón. No sean simplones. Alguien que me diga: Juan, no seas simplón. Le salió a unos como del san en el corazón. Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Es tremendo, pero en medio de este siglo donde la ciencia ha avanzado tanto, donde el conocimiento está a la mano,
Realmente muchos rechazan el único conocimiento que tiene poder para salvar nuestras almas. Muchos odian el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos odian lo que Dios dice en su palabra, porque lo que Dios dice en su palabra no casa con sus planes terrenales. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Es una pregunta que el Señor nos hace en la mañana de hoy y que quiero que te la hagas a tu corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento en que entraremos verdaderamente en razón? Le dice el Señor a los necios, ¿hasta cuándo odiarás mi palabra? Ahora entiende que cuando dice odiarán el saber, cuando alguien odia la palabra de Dios, cuando alguien odia el conocimiento de Dios, está odiando al mismo Dios. No es posible odiar y sentir algo feo por este libro. Cuando digo libro no me refiero a esta pasta o estas páginas, sino a las palabras que están contenidas en este libro y decir que amamos a Dios. No es posible pensar que los consejos que están en este libro son necios, son aburridos, son pasados de moda y venir y levantar las manos asegurando que amamos a Dios. Quien ama a Dios ama su palabra, y quien ama su palabra ama a Dios. Ahora, amar la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios, porque aquel que escucha la palabra, que conoce la palabra y no la pone en práctica, el tal, de acuerdo a las Escrituras, es un mentiroso. Y los mentirosos imitan al padre de la mentira, Satanás. Y nadie que imite al padre de la mentira puede amar a Dios. Es tremendo lo que dice este pasaje, porque muchas personas se engañan a sí mismos. Muchas personas están colmando las congregaciones en esta mañana. Muchas personas están haciendo filas. Hay iglesias que son tan grandes que la gente hace filas por horas para entrar a un servicio. En Colombia hay varias de ese tipo de congregaciones. Sin embargo, entran a rechazar el consejo de parte del Señor. Estamos en la época donde la gente decide qué aplica y qué no aplica, qué va a obedecer y qué no va a obedecer. Y nosotros tenemos que escuchar el consejo del Señor y su pregunta cuando dice, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Aunque suene duro, realmente esta palabra y esta pregunta encierra amor de parte de Dios, porque dice ¿hasta cuándo lo odiarán? Es decir, existe la posibilidad en Cristo Jesús de dejar de odiarlo, de dejar de odiar su palabra y comenzar a amarlo. Y si hasta el día de hoy has venido rechazando su palabra, porque tal vez digas, no Juan, yo nunca he dicho que odio la palabra de Dios, simplemente no estoy de acuerdo. Eso es odiar la palabra de Dios. Tal vez digas, no, yo nunca lo he odiado, simplemente creo que eso no aplica ya, creo que hay que llevarle una interpretación diferente. Eso es odiar la palabra de Dios. Pero él dice en el versículo 23, vengan. Nos está diciendo a nosotros, vengan, ¿a dónde? Vamos hacia el Señor, acerquémonos al lugar donde arde el fuego del Señor en la intimidad y escuchemos su consejo. Dice, les abriré mi corazón y los haré sabios. Nadie, escúchame bien, puede hacerse sabio en sus propias fuerzas. El que una persona llegue a ser considerado sabio delante del Señor es un obrar del Espíritu Santo de Dios. Hay una promesa en esta palabra y es la promesa de que si nos acercamos a Él y escuchamos su consejo, el Señor nos abrirá su corazón. Tú sabes lo tremendo de esta promesa. El Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, nos abre su corazón y nos hace sabios. Pero escuchar el consejo no es lo mismo que oír el consejo. Escuchar el consejo tiene que ver con apropiarse de esa palabra y llevarla a la práctica. Mientras que tú no pongas en práctica lo que escuchas, no serás sabio y no conocerás al Señor. Porque si no lo conoces, no eres sabio. Amén.
Este proverbio arranca diciendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es posible decir que tememos a Dios si no ponemos en práctica su palabra. No es posible decir que tememos a Dios si no tememos que lo que está escrito en este libro se va a cumplir para bien, pero también para mal. El pensar que Dios seguirá pasando por alto nuestro pecado, el pensar que Dios seguirá pasando por alto nuestra terquedad, el pensar que Dios tendrá que seguir tolerando nuestra rebeldía, es uno de los mayores engaños que el diablo ha sembrado en la iglesia del siglo XXI. Y no es nuevo, pero muchos pueden estar en el día de hoy de esa manera en este lugar. Muchos pueden estar en este lugar, en este preciso momento, tal vez sentado a tu lado pensando, no creo, porque muchas veces he hecho lo que no dice la palabra y sin embargo aquí estoy. Y muchos dicen, aquí estoy y aquí me quedo, de aquí no me mueve nadie. Es posible que dures toda tu vida sentado aquí, pero créeme que no estarás disfrutando de la presencia del Señor en la vida eterna, mientras que no sometas tu voluntad a la voluntad del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo 24. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Mira qué tremendo, porque, ¿sabes? Te aseguro que no va a haber nadie en el infierno que pueda decir, Señor, pero a mí solo me llamaste una vez. La palabra nos dice que muy a menudo el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Muy a menudo el Señor nos está llamando a acercarnos a Él y escuchar su consejo. Lo hace en todo momento. Lo hace a veces en tus sueños. Lo hace a veces en visiones. Lo hace en un cartel que puede estar pegado en un carro, que puede estar en una casa. Lo hace a través de su palabra cuando le dedicas algo de tiempo a leerla. Lo hace en los servicios, lo hace en todo momento. Dios está llamando. Este es el tiempo de escuchar su voz. Este es el tiempo de abrir la mente, abrir los oídos, abrir el corazón y realmente entregarnos a hacer lo que Él desea hacer. No es tiempo de dormir. No es tiempo de andar pensando en construirnos palacios terrenales. No es tiempo de andar pensando en cómo vivir mejor la vida terrenal. Es tiempo de andar pensando en la salvación de nuestras almas. Es tiempo de andar pensando en lo que nos depara el futuro eterno. Porque una y otra vez dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Mira, no hay una mano más poderosa que la del Señor. Lo que pasa es que la mano del Señor es extendida con un llamado a la obediencia y por eso muchos no toman la mano del Señor. Cuando el apóstol Pedro se estaba ahogando, comenzó a hundirse después de comenzar a caminar en fe, el Señor le extendió la mano, pero él tenía que creer que el Señor tenía el poder para sostenerlo sobre las aguas. Pedro hubiese podido comenzar a nadar hacia la barca, pero en ese momento tomó la mano del Señor, confió en el Señor, se fue por lo sobrenatural, se fue por lo que Dios podía hacer. Quiero que entiendas que de acuerdo a la palabra, Pedro había dado unos cuantos pasos. Pedro sabía nadar. Pedro era un pescador. No creo que exista un solo pescador que no sepa aunque sea chapalear, hacerla el perrito ahí. Puede hacerlo. La barca estaba lleno de otros pescadores, otros discípulos estaban allí. Sin embargo, Pedro en ese momento, aunque falló, aunque dudó, aunque tuvo falta de fe, por eso comenzó a hundirse, al ver la mano extendida del Señor, rechazó hacer las cosas en sus fuerzas. Y esa es una de las mayores dificultades que tiene el pueblo cristiano. Cuando cae en el pecado, cuando viene la reprensión, en lugar de tomar la mano del Señor, nadan hacia la barca y siguen haciendo las cosas en sus fuerzas. Hoy es una mañana en la que el Señor nos dice, toma mi mano,
Pero tomar la mano del Señor implica creer en lo sobrenatural. Creer en que sus métodos son mejores que los nuestros. Creer que aunque tomar la mano del Señor implique quedarme sin trabajo, implique quedarme sin amigos, implique quedarme sin familia, es lo mejor que puedo hacer, porque la barca, con todo y lo que tenga de protección, se puede hundir. Pero al Señor Dios Todopoderoso no hay quien lo hunda. Amén. Amén. Es en las fuerzas del Señor, iglesia. Pero por eso dice, les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Quiero que pienses cómo habría quedado esta historia de Pedro si dice, y el Señor le extendió la mano, pero Pedro se acordó de que sabía 4 estilos de natación y nadó hasta la barca y se logró subir. No sería el apóstol Pedro. Pero muchos de nosotros, cada vez que nos hundimos a causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, comenzamos a nadar, comenzamos a luchar en nuestras propias fuerzas. Deja que el Señor tome tu mano. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. El Señor toma de la mano a Pedro, lo monta en la barca y no lo felicita por haber caminado. Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Nosotros tenemos un gran problema, es que nos molesta y nos irrita la corrección de parte del Señor. Algunos dicen, yo no tengo problema con la corrección del Señor, tengo problemas cuando la corrección viene a través de un hermano en la fe. Si el Señor se me aparece y me habla así, créeme que yo obedezco. Pero el Señor no siempre se te va a aparecer en medio de la zarza ardiente. Muchas veces te va a aparecer en el hermano gordito, en el hermano flaquito, en el hermano alto, en el hermano chiquito. El hermano que no sabe hablar mucho, que va a venir y te va a exhortar de parte del Señor. Nos reprende en su palabra y nos dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no seguiste caminando? ¿Por qué te detuviste? Versículo 26, es terrible lo que dice. Por eso me reiré cuando tengan problemas. ¿Alguien se imagina al Señor en estas? No, el Señor no puede hacer eso. El Señor es amor, 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 amor. Eso dice la palabra. ¿Lo dice en tu Biblia? Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Es terrible ver personas cristianas, personas que le han entregado su vida al Señor, caminando de esta manera. Y saber que el Señor está diciendo, ahí tienes, te lo advertí, te lo dije, te lo vine diciendo, pero decidiste seguir adelante con tu terquedad, decidiste seguir adelante con la tuya, decidiste contra viento y marea irte en contra mía. ¿Lo dicen sus Biblias, iglesia? ¿O es solo en mi versión? No podemos pretender irnos en contra de la palabra de Dios, desobedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, desobedecer sus mandamientos, ser tercos y sin embargo esperar que Dios tiene que venir a rescatarnos cuando estemos en problemas. El Señor nos ofrece la mano, pero llega un momento en que te dice, si lo que quieres es tragar agua, traga agua, viejo. Lo que quieres es andar lejos de mí, anda lejos de mí. No quieres saber nada de mí, no te voy a hablar, perfecto. Yo sé que no nos gusta, pero tenemos que prepararnos, porque si no entramos en razón, vamos a enfrentar ese tiempo de angustia y aflicción abrumadora. Como pastor, de las cosas que más me duelen es ver personas que venían caminando bien y que sobre sus vidas comienza a llegar una angustia y una aflicción abrumadora, una calamidad que cae como tormenta. A mí no me alegra.
Y de hecho, tenemos que entender que dice que es el Señor el que se va a burlar. No puedes burlarte tú. Atención con eso, ¿no? No conoces a alguien que está en esas y llegar a burlártele, a ponerle pancartas en frente de la casa, te lo dije. Es el Señor el que puede hacer eso. Versículo 28. Es más terrible aún. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Mira lo tremendo de esta palabra, iglesia. Porque nos viene diciendo que si nos acercamos a Él, nos abrirá el corazón. Si nos acercamos a Él, nos hará sabios. Pero cuando llega el momento en que vamos en la nuestra y vamos en la nuestra y vamos en la nuestra y decimos ese es mi plan y nadie me saca de mi plan, cuando decimos esa es mi decisión y nadie cambia mi decisión, cuando decimos eso es lo que yo quiero hacer y no me importa lo que nadie más diga, entramos en este momento que se convierte en uno de los peores momentos que una persona pueda experimentar. El momento donde Dios no responde. El momento donde una persona se desespera y dice, Juan, ahora me la paso orando y no siento que Dios me diga nada. Aquí está la respuesta. Donde clama por la ayuda del Señor, se puede rasgar las vestiduras y el Señor dice, aunque me busquen con ansiedad. ¿Tú sabes qué es buscar con ansiedad? ¿Alguien ha buscado algo con ansiedad? El avión sale en 2 horas y no encuentras la cédula. Algo así. Una ansiedad. Dios mío, la cédula, revuelcas todo. No miras con cuidado, no extiendas la cama, no, vas a levantar la sábana, vas a tirar para el otro lado. Hay ansiedad. Es la manera que describe el Señor, que se le va a buscar por todo lado. Vas a ir a todas las iglesias que hay en la ciudad. No vas a querer salir de una iglesia cristiana y el Señor te dice, no me voy a dejar encontrar. Y es tremendo porque el Señor está en todo lugar. ¿Sabes qué es lo más triste? Estar en un lugar como el día de hoy donde la presencia del Señor está y la puedo sentir y que alguien diga, de verdad yo no sentí nada, yo no vi nada, a mí Dios no me habló. Es porque Dios lo ocupa todo el universo. Y que alguien le esté buscando desesperadamente, Señor, háblame, dime algo, y el Señor guarde silencio. Pues odiaron el conocimiento. Y mira lo que dice, decidieron no temer al Señor. No es cierto que alguien no pueda temerle al Señor. La doctrina de la predestinación, que enseña que hay unos que fueron creados para el cielo y otros creados para el infierno, es falsa. Dice que hubo una decisión. Tú decides, yo decido temerle al Señor o no temerle al Señor. Es una decisión. Aunque tal vez tú nunca digas, voy a decidir no temerle. Cuando tú decides no obedecer la palabra de Dios, sabiendo que Dios es fuego consumidor, sabiendo que la paga del pecado es muerte, sabiendo que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Porque muchos viven engañados pensando que el pecado solo tiene que ver con la borrachera, con el adulterio, con la fornicación, con las mentiras. El pecado no solamente llega hasta ahí. El no hacer la voluntad de Dios para tu vida es pecado. Si Dios te dice que te vayas a vivir a Cartagena y tú no te vas a vivir a Cartagena, es pecado. Aunque en la Biblia no aparezca que los que vivan fuera de Cartagena se van a condenar, si a ti Dios te envió a Cartagena, te es pecado. Amén. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? ¿Qué te ha dicho Dios que no hagas? Y que no sea pecado para todos. Si decides continuar en eso, te es contado por pecado y significa que no le temes al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Mira, es muy triste. Muchas veces he estado en esa posición y le estoy hablando a alguien diciéndole, mira que no está bien, mira que no es por acá, mira lo que el Señor te muestra, mira lo que ha pasado cuando has hecho lo que vas a hacer nuevamente. Y sin embargo, se quedan como mirando lejos y dicen, ok, igual lo voy a hacer. No es a mí al que rechazan, es al Señor.
Como cuando el pueblo de Israel decidió pedir un rey terrenal. El Señor le dijo a Samuel, no te preocupes, Samuel, porque no es a ti al que han rechazado, es a mí. Por lo tanto, versículo 31, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. ¿Tú sabes lo terrible de esto? El fruto amargo de vivir a su manera. El engaño de Satanás, el engaño de la carne, el engaño del mundo de vivir a la nuestra, la supuesta libertad que tiene la humanidad, que no es más que un engaño del infierno. Un engaño de las tinieblas pensando que podemos vivir a la manera nuestra. Créeme que si vives a tu manera, si sigues viviendo a tu manera, si seguimos viviendo a nuestra manera, si yo comienzo a llevar la iglesia a mi manera, iglesia, comeré el fruto amargo de mi vida, de lo que yo he generado. Y es importante entender esto porque es un fruto que ¿quién ha producido? Nosotros mismos. Muchas personas, y tal vez tú conozcas algunas, hoy están comiendo frutos amargos. Están viviendo en hogares que están lejos de ser un hogar, parecen más congeladores. La palabra hogar viene del fuego, de una hoguera. Hay hogares que parecen son congeladores, refrigeradores. Es terrible entrar en esos lugares. Es el fruto amargo de sus decisiones, el fruto amargo de vivir a su manera. En crisis económicas, fruto amargo de vivir a su manera. No podemos seguir en la misma, iglesia. Y se ahogarán con sus propias intrigas. La Biblia no lo dice, yo no he tenido ninguna revelación, pero creo no equivocarme cuando te digo que si Pedro no extiende su mano y toma la del Señor, se hubiera ahogado. Que si Pedro no se va hacia el Señor, a pesar de ser pescador y experimentado, se hubiese ahogado. Amén. Versículo 32. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Dile al que está a tu lado, preocúpate. ¿Tú has visto la frescura de los que caminan hacia el mal? ¿Lo has visto? Van para un hotel con una mujer que no es su esposa, ¿y cómo van? Frescos como una lechuga, ¿eh? Van hablando en el taxi ahí, le meten conversación al taxi, van tranquilos. Y el Señor es el fruto de la despreocupación. ¿Qué significa esta despreocupación? Que creen que en verdad Dios no va a cumplir con lo que está diciendo en su palabra. Esa es la despreocupación de la que está hablando la palabra de Dios en la mañana de hoy. Cuando una persona se aparta de Dios, no hay otro destino diferente a la muerte espiritual. No lo hay. Te apartas del Señor, te apartas de su palabra, te apartas de su consejo, inmediatamente te metiste en un camino que conduce a la muerte, porque escrito está, la paga del pecado es muerte, iglesia. Versículo 33. Los que piensan que el Señor nos trajo aquí para estremecernos, nos estremece, pero con amor. En cambio, o sea, todo lo contrario, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Cuando tú vives sometido a la palabra de Dios, vives como vivo yo, tranquilo. Yo vivo tranquilo, iglesia. Yo me acuesto tranquilo. Yo no vivo preocupado, yo vivo tranquilo. Me acuesto fresco como una lechuga. Me levanto y lo primero que veo es el cielo y digo, si azul, y todos estos días hace un cielo azul precioso, y digo, wow, Señor. Disfruto de eso. No sé si tengo plata, si no tengo plata, pero qué bendición. Eso es lo que dice. Tranquilos, en paz y sin temor del mal. Sin temor del mal significa también sin temor del maligno. No podemos vivir con miedo a Satanás. No podemos andar aterrorizados de todo lo que Satanás puede hacernos. Satanás es fuerte, pero es más fuerte el Señor. Amén.
Es más fuerte, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero si tú no vives sometido a la palabra de Dios, entonces sí, preocúpate. Porque vienen cosas difíciles para tu vida terrenal y vienen cosas terribles para tu vida eterna. Amén. Vamos al libro de Samuel, primera carta de Samuel, para entender un poco más lo que nos dice el Señor en la mañana de hoy. Primera carta de Samuel, capítulo 18. El título del mensaje del día de hoy, para los que les gusta tomar nota, es: no pierdas la presencia de Dios. No pierdas la presencia de Dios. Tal vez leer este proverbio nos pueda sonar lejano, pero la palabra del Señor tiene varios ejemplos de cómo sucede esto, y hoy vamos a estudiar solo uno de ellos. Vamos a encontrarnos en la vida del rey Saúl, el primer ungido del Señor, primer rey ungido por el Señor, un hombre al que el Señor llamó, un hombre al que el Señor ungió, lo escogió para ser rey sobre su pueblo en la tierra. Y sin embargo, Saúl termina representando todo lo que hemos hablado y lo que hemos visto en este proverbio. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 12. Te pongo en contexto. Este pasaje se da después de que David ha derrotado a Goliat. Después de que David ha enfrentado a Goliat, lo ha derrotado y ha luchado contra los filisteos. Antes de eso, Saúl había estado alegre y quería tener a David en su casa. Pero miremos lo que sucede cuando el Señor comienza a darle honra a David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 12, dice: después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Esto es uno de los pasajes más terribles en la historia del pueblo de Israel. Y es lo más terrible que puede pasarle a una persona que se dice ser cristiano. El momento en que Dios se aparta de una persona. Ahora, alguien podía pensar que el que Dios se aparte de una persona significaría que la persona se la pasa en las tabernas, que la persona volvió completamente al mundo, pero no es así. Podríamos pensar que eso significaría que le va a ir mal en todo lo que haga terrenalmente, pero como lo vamos a ver, tampoco es así. Por eso préstale mucha atención y prende las alarmas, porque vamos a mirar algunas señales que nos indican que podremos o alguien podría estar en la misma posición de Saúl cuando Dios se apartó de él. Amén. Leamos el versículo 7. Está hablando de un canto que levantaban los israelitas. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Saúl ya había desobedecido una de las órdenes del Señor a través de Samuel. El Señor ya había decidido tomar a David y ponerlo en lugar de Saúl. Sin embargo, Saúl seguía como rey. Se da el enfrentamiento con Goliat. David sale vencedor. El ejército de Israel tiene una victoria tremenda. Y comenzamos a ver 2 cosas tremendas. La primera: cuando una persona pierde la presencia del Señor, inmediatamente comienza a ser atormentado por Satanás. Comienzas a no poder dormir,
comienzas a estar intranquilo, comienzas a sentir que te persiguen, comienzas a sentir que alguien, como decían por ahí, alguien nos mira, alguien te está mirando, no te sientes en paz, comienzas a perder la paz, comienzas a perder la tranquilidad. No estoy hablando de una noche de opresión que puede tener cualquier buen cristiano, sino de algo frecuente. Todas las noches estás en vela, no puedes conciliar el sueño y comienzas a tener celos de aquellos que adoran al Señor. Mira lo que dice: comenzaba a disvariar como un loco, comenzaba a actuar con locura. Los primeros que se dan cuenta que alguien perdió la presencia del Señor son los familiares, los que viven con Él. Lo escuchan hablar y dicen: ¿y él por qué habla así? ¿Ella por qué habla así? ¿Por qué dice esas cosas? ¿De dónde saca esas ideas? Dicen cosas terribles, dicen: ¿sabes qué? Yo como que no soy para ser cristiano. Después de que estaba enamorado del Señor, le comienza a parecer que pasar tiempo en la iglesia es una pérdida de tiempo. Vamos mucho a la iglesia. Comienzan a decir cosas que nos suenan como: ¿se estará volviendo loco? ¿Qué le está sucediendo? Y comienzan a atacar sin motivo a aquellos que siguen una vida de obediencia. David estaba adorando al Señor, y en el momento en que estaba adorando al Señor, lo que hace Saúl es tirar la lanza y tratar de atravesar a David. Cuando tú vives al lado de una persona que ha perdido la presencia del Señor, sentirás cómo te tiran lanzas. Cállate, no te metas en mi vida. Porque puedes pensar que nunca te han tirado un cuchillo. Y ya que te tienen un cuchillo, llama a la policía. Pero hay otro tipo de lanzas, que son las lanzas de la palabra. Ese es mi problema. Yo soy así. ¿A ti quién te llamó a intervenir? ¿Quién te dijo que podías opinar? Atacan a todos aquellos que están a su alrededor y les están diciendo la verdad. Porque cuando tú estás adorando al Señor y alguien perdió la presencia del Señor, le molesta. Porque tu adoración le recuerda lo lejos que está de la presencia de Dios. David adoraba. David tocaba el arpa como siempre lo hacía. No es nada nuevo. No es que tú hayas cambiado. Ahora te dice que te estás volviendo fanatiquín. No, yo creo que tienes que bajarle, porque ahora solo quieres Dios. No, tú no has cambiado. El que ha cambiado es Él. Y si tú andas pensando y has comenzado a pensar que tu familia se está volviendo fanática, te puedo decir, y con tristeza, estás comenzando a perder la presencia de Dios en tu vida. Ay, pero ¿por qué solamente quieren escuchar alabanzas? Todo el tiempo ha sido así desde que entregaron su vida al Señor y ahora te molesta. ¿Por qué el jueves también a la iglesia? ¿Por qué vamos a asistir al seminario? ¿Por qué otra vez orar? No, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué no podemos irnos un domingo para la playa de temprano? Has comenzado a perder la presencia del Señor y te molesta que quienes están a tu lado no les haya sucedido lo mismo. Después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente las tropas en batalla. Cuando una persona, cuando un hombre o una mujer pierden la presencia del Señor, lo que hacen a continuación es apartar a todos aquellos que les recuerden que han salido de la presencia de Dios. Dejan de congregarse muchas veces. Ya no quieren cruzarse con los que conocen lo que está sucediendo. Es tremendo. Ya no quieren hablar con uno. A veces yo he visto personas que estaban con el Señor y ya no están, y pasan por aquí al frente y aceleran el carro. Se cambian de acera. Va uno en el centro comercial y se los encuentra y se cambian de pasillo, levantan la mirada. El Señor, protégelo porque vienen las carreras eléctricas. Porque no quieren. Le producimos miedo a los que están fuera de la presencia del Señor. Algo allá les recuerda que no están bien. Ahora, en este punto todavía son caballeros. Y dicen, nombró a David como jefe de su ejército. Pero era la manera de tener a David, ¿dónde? Lejos.
en el campo de batalla, no en su casa tocando el arpa, alabando al Señor. Ve tú a la iglesia. Déjame a mí aquí. Ora tú. Escucha la alabanza tú. Lee tú. A mí déjame en paz. Cuando una persona pierde la presencia del Señor, entra en un estado de melancolía y depresión. Capítulo 22 del libro de Samuel, primer libro de Samuel, versículo 8. Saúl ya ha mostrado sus cartas, está empecinado en acabar con la vida de David y comienza a perseguirlo. David huye y en un momento se encuentra huyendo en la cueva de Adulam. Saúl se entera de eso y sale a perseguir a David. Eso es lo que está sucediendo. El versículo 8 está hablando Saúl y dice: es por eso que han conspirado contra mí, pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Si tú lees toda la carta de Samuel, te vas a dar cuenta que en ningún momento Jonatán y David planearon matar a Saúl. No hay un solo versículo en el que siquiera David contemple matar a Saúl. No hay un solo versículo en el que Jonatán conspire en contra de su padre. Lo único que David y Jonatán se ponen de acuerdo en secreto es en salvar la vida de David, porque sabía Jonatán que su padre estaba actuando fuera de la voluntad del Señor. ¿Sabes? La otra característica de una persona que ha perdido la presencia de Dios es que cree que todos están en su contra. Nadie lo entiende. Comienzan con un complejo de pobrecitos. Es que nadie está en mis zapatos. Nadie se ha puesto a pensar en lo que me duele. Es el infiel, es el adúltero que dice: es que mi esposa no entiende la presión que tengo en el trabajo. Porque los he escuchado. Aquí no, porque aquí no sucede eso, en otros lugares. Pero va y le es infiel a la esposa y todavía dice: no comprenden la presión de esa mujer que me coquetea. Dios, nadie me comprende. ¿Qué te van a comprender? Pero comienzas a pensar: es que nadie sabe, es el sueño que tengo desde niño, siempre me gustaron las monas. Deja ese trabajo. No, nadie comprende que por fin en un trabajo me valoran, me ascendieron, me van a pagar más. Estás perdiendo a tu familia, no importa, nadie comprende mi situación. Empiezan en un complejo de persecución. Saúl dice: ninguno me avisó cuando mi propio hijo se confabuló con David para matarme. Es tremendo, porque cuando un hombre o una mujer pierden la presencia de Dios y me reúno con ellos y los exhorto, siempre es: nadie sabe lo que yo estoy pasando. Le digo: cuéntame. No, nadie sabe. Cuéntame, nadie sabe. Cuéntame, nadie sabe. Cuéntame, nadie sabe. Pero no me entienden. ¿Y cómo te vamos a entender si nadie sabe? Dinos. Si es que tu esposo está haciendo mal, muéstranoslo. Si es que tu esposa está haciendo mal, muéstranoslo. Si es que tus papás te tienen exasperado, porque la palabra de Dios dice a los padres: padres, no exasperen a sus hijos. Es que no entienden qué es vivir con mi papá y con mi mamá. Dímelo. No lo entenderías. Dímelo. No lo entenderías. Dímelo. No lo entenderías. Y comienzan a cantar la canción de niños de nadie me quiere, todos me odian, piensan que voy a comer gusanos. Y le sirven un trozo de carne grande y dice: tiene apariencia de gusanos. Eso es lo que creen que yo como, gusanos. Oye, ¿es carne? No, yo creo que tiene gusanos, porque nadie me quiere. Entran en una etapa de melancolía y de depresión y de persecución que nadie tiene en su contra. Y cada vez que alguien les exhorta, y cada vez que alguien les dice algo, salen diciendo: se dan cuenta, no me quieren.
vienen al servicio y escuchan una palabra que tiene que ver con lo que están haciendo, se dan cuenta, se pusieron de acuerdo, seguramente fue, le dijo a Juan antes de empezar el servicio. Hay algunos que se creen tan importantes que creen que el servicio se cambia para predicarle a él nomás. Porque cuando tú crees que lo que se predica acá fue solamente para ti, cuadrado para ti, estás lleno de orgullo. Porque yo no predico aquí para una persona, yo predico lo que Dios me manda para todos. Pero como decía mi profesora de segundo grado elemental, Genara, al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero recibes eso y dices, yo sé, nadie me quiere. No es cierto. Si te quieren, si te aman, se preocupan por ti, por eso te exhortan. Nadie está, si tú estás comenzando a pensar y te llega a suceder que a todo el que le cuentas, cristiano, ¿no? Porque si le cuentas a los mundanos te van a dar la razón. Pero si le cuentas a un hermano en la fe, verdaderamente hermano en la fe, y te dicen lo mismo que te ha dicho el pastor, te dicen lo mismo que te ha dicho tu esposa, te dicen lo mismo que te ha dicho tu esposo, te dicen lo mismo que te ha dicho tu papá, te dicen lo mismo que te han dicho tus hijos, que todos los que te han dicho, créeme que entonces estás mal. Van por la autopista, van por la circunvalar en contravía, lo llama alguien, le dice, oye, ¿dónde vienes? Vengo por la circunvalar, ten cuidado, en la noticia dicen que hay un loco en contravía. No, son como 500. ¿Alguien no entendió a la salida? Puede... ¿Cuál es el loco aquí? Es terrible. Porque creen que es que se las tienen montada. Mira, yo como pastor no tengo derecho a montársela a nadie. Pero como pastor tengo la obligación de exhortarte y exhortarte y exhortarte y exhortarte, como Juan el Bautista. Cada vez que veía a Herodes, le decía, Herodes, esa no es tu esposa, devuélvela. Y pasaba Juan por otra calle y pasaba el carruaje Herodes, Herodes, no es tu esposa, devuélvela. Tenía que hacerlo. Y cuando alguien anda así es tremendo, pero me lo encuentro en todo lado. Por eso evitan, por eso se alejan, porque han perdido la presencia del Señor. No le huyas. Es imposible huir de la presencia del Señor. Jonás sabe eso. Se montó en un barco huyendo del Señor y se lo tragó un pez. Y fue vomitado en la arena. Amén. Otra característica, capítulo 24 de la misma carta, del mismo libro, perdón. Versículo 17. Y esta es una de las cosas más complicadas en medio de una persona que ha perdido la presencia del Señor, porque tiende a hacerle engañar a sí mismo y aún a los que están a su alrededor. Se dan manifestaciones de confesión de pecados espontáneas. Es una persona que está haciéndolo mal y de un momento a otro confiesa, llora, pasa aquí al frente, lo ven que bota moco y moco y moco y moco y moco. ¡Ay, no más, Señor! ¡No más! Y sale a hacer lo mismo. Yo lo he visto. Aquí, bueno, aquí no, en otros lugares. He visto personas, hay un muchacho que recuerdo que nomás decía la alabanza, vamos a alabar al Señor. Y salía a hacer lo mismo. Cada 8 días era la misma película con él. El problema no es que llore en la presencia del Señor, el problema es que no cambia. Eso le sucedía a Saúl. Mira lo que nos dice la palabra del Señor aquí en este pasaje 24:17. Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. En un momento en la cueva, David le perdona la vida a Saúl. Dice la palabra que Saúl entró en esa cueva donde estaba escondido David con sus hombres, 600 hombres. David estaba allí escondido, Saúl no sabía que estaba allí David. Y dice que Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas, no entró a orinar, lo otro te lo imaginas. Estaba allí y entonces su capitán le dice a David, el Señor te lo puso de papayita. Míralo, ahí está sentado. Cógelo. Y David dijo, no, ¿cómo voy a matar al ungido de Jehová?
pero fue y le cortó un pedazo del manto, así estaría distraído Saúl. Le cortó un pedazo del manto y esperó que saliera Saúl. Después de que Saúl salió y se alejó, salió David a la puerta y gritó: Saúl, ¿por qué dices que te quiero matar? Mira, el Señor te entregó en mis manos. Podría haberte acabado. Mira, te corté un pedazo del manto. ¿No te has dado cuenta? Y Saúl en ese momento dice aquí en el versículo 16: cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar. Mira a Saúl llorando. David, David, David. Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Un momento de confesión, un momento de arrepentimiento supuesto, pero no hubo cambio de corazón. Imagínate la escena: David en la puerta de la cueva con el pedazo del manto, David llorando y todos los generales mirando a Saúl llorando ahí. David, sí, yo soy malo, no vuelvo a hacerlo. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Y le decimos al Señor, Señor, tienes toda la razón. Señor, perdóname. No vuelvo a maltratar a mi esposa, no vuelvo a irrespetar a mi esposo, no vuelvo a desobedecer a mis padres, no me vuelvo a emborrachar, no vuelvo a hacer aquello, no vuelvo a hacer lo otro. Pero salen de ahí y nos dice la Escritura que unas pocas semanas después Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo nuevamente. Es tremendo. Se vuelve un ciclo. Y son personas que vienen, confiesan, se les exhorta y comienzan a llorar. Mis camisas son testigos de que lloran. Ven acá, no te preocupes. Perdón, Señor. Ojalá fuera sincero. Salen, llegan a sus casas y la esposa dice: vamos a ver noticiero. No, noticiero no. Alabanzas, alabanzas, quiero alabar al Señor. Y lloran. Y a los 3 días ya se acabó el amor. Han perdido la presencia del Señor. Capítulo 26, versículo 21. Nuevamente está Saúl persiguiendo a David. Saúl está dormido. David llega hasta el propio campamento de Saúl. David entra en la tienda de campaña donde está durmiendo Saúl. Entra, toma la lanza de Saúl, se lleva el jarro de agua de Saúl. Se va hasta el otro monte, todos dormidos, y comienza a gritar y a despertarlos. Le grita a la escolta de Saúl. Saúl se levanta, se da cuenta de que David dice: mire, ¿por qué sigue buscándome? Mire su lanza, mire su jarro de agua, hubiera podido mocharle la cabeza. Y mira lo que dice Saúl. Se me perdió. 26, 21. Ya. Entonces Saúl confesó: he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Otra confesión. Otro momento de decirle a David: vuelve a mi casa. Vuelve a estar conmigo, dame otra oportunidad. Ahora sí voy a hacer las cosas bien. En verdad estoy muy, pero muy equivocado. Son personas que después vienen y dicen: yo sé, sabes, siempre la he hecho mal. Soy el más terco, soy lo peor que hay. Soy la cucaracha de la iglesia. No, no eres la cucaracha de la iglesia, eres la cucarachita. No, soy la cucaracha de la iglesia. No merezco que el Señor me llame por su nombre. Bueno, no lo mereces, pero el Señor te perdona. No, no me dejen entrar. Ahora sí, mi vida es para el Señor. Lunes a lunes estaré orando, predicando. Oh Señor, gracias. Y el miércoles están en la misma, otra vez planeando cómo matar a David.
capítulo 19. Versículo 23. Vamos desde el 22. Finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó a un gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. Están en Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en la presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Otra característica de una persona que ha perdido la presencia del Señor, pegado a las confesiones espontáneas donde aceptan su maldad, donde aceptan que han hecho el mal, hay momentos en que uno los ve llenos del Espíritu Santo. Saúl estaba profetizando, y quiero ponerte en contexto. El lugar donde se encontraba Saúl era una ciudad que estaba en un lugar en camino, donde él iba a matar no solamente a David, sino a Samuel. Le habían informado que Samuel se había reunido con David, iba a matarlos a los dos. Y en medio de eso, cruzando, el Señor lo cogió. Es la persona que está de pronto en esa rebeldía, y en medio de un servicio, el Señor lo toma, lo quebranta, le da palabra, le habla, le dice: tú eres mi hijo, te voy a perdonar, te voy a usar, voy a hacer contigo cosas diferentes. Y lo ve uno lleno realmente, lo ve uno alabando, genuino. Pero después salió de ese día a seguir persiguiendo a David. Y eso es lo difícil. Porque quien está alrededor dice: no puede ser que haya perdido la presencia. Mira lo que le pasó, mira cómo levantó las manos. Yo lo vi en el servicio metido en adoración. Le dio el Señor tremenda palabra. A mí me asombra a veces la palabra que el Señor pone en la boca de hombres o mujeres que han perdido su presencia. Pero es una palabra que viene para decirles: arrepiéntete, abre los ojos. Los escucho hablar y digo: wow, qué tremenda palabra. Pero salen a seguir haciendo la suya. Capítulo 28. Viene lo más terrible, lo que sucede después de todo esto. Porque esas confesiones espontáneas son producto del Espíritu Santo que le dice: mira que estás mal. Una oportunidad de la misericordia de Dios que llama una y otra vez, pero que llega el momento en que ya no responde. Eso es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 28. Si miras el título, dice: Saúl consulta a una medium, una divina en la región de Endor. ¡Qué terrible! Saúl terminó consultando brujas. Saúl representa a ese cristiano que va ya desesperado, ha orado, el Señor no le contesta más, y en el semáforo ve el letrero que dice: el tetragramón del amor. Resultados garantizados a distancia. Llama ahora. No coma cuentos. Somos verdaderos espiritistas. Bueno, ya que Dios no me habla. Es el cristiano triste que lo ves tú un domingo mirando así con reojo el horóscopo en el Heraldo. Ay, qué terrible el momento en que un hijo de Dios termina consultando brujos, termina pidiendo consejos allá mirando Caracol a ver qué dice la doctora Anita. Porque ya Dios no le habla. Mira lo que nos dice aquí la palabra del Señor en el versículo 6. Vamos desde el 4. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Eso es lo que dice el proverbio. Cuando viene y lo abruma la aflicción, cuando viene y lo abruma la tempestad,
Entonces, versículo 6, le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Mira, por ningún lado. No le habló el Señor en sueños. No le habló a través de la palabra, hizo su devocional. Se pudo haber leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no encontró una sola respuesta de parte de Dios. Pudo haber buscado al pastor, pudo haber buscado a otro consejero, pudo consultar con cada persona en la iglesia, todo cristiano que conoce, y no encontró respuesta de parte del Señor. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, versículo 7, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Busquen al diablo, a ver si él me responde algo. Ese era Saúl, un hombre ungido por el Señor, un hombre que manifestó confesiones y arrepentimientos y juró y juró y juró que iba a servirle al Señor. Y ahora lo vemos al final de sus días consultando una bruja. Saúl murió al otro día. Qué terrible final para una persona que caminó con el Señor. Tal vez alguno diga, yo nunca consultaría a una bruja. Te puedo asegurar que Saúl lo pensó. De hecho, si lees, te vas a dar cuenta que Saúl fue el que expulsó las brujas del territorio de Israel. Por ese tiempo los filisteos, versículo 1, reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David, se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David, ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medios y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Saúl representa una persona que había cortado con el pecado, que había erradicado lo malo de su vida, pero que después de haber endurecido su corazón y no estar en la presencia de Dios, aquel que erradicó los brujos fue a buscar un brujo. ¿Te das cuenta de lo terrible, lo absurdo de esta situación? Saúl representa lo que dice la palabra en el libro de los Gálatas. Gálatas tontos, insensatos. ¿Quién los ha hechizado? Después de haber comenzado con las cosas del Espíritu, ahora terminarán en las cosas de la carne. Son características terribles. Y si alguien en este lugar las ha estado experimentando, sabes que en tu familiar está pasando eso, es momento de tomar acciones. Ahora bien, ¿cómo se recupera? Si tú estás en ese momento, ¿cómo se recupera la presencia del Señor? Éxodo capítulo 34, perdón. El libro del Éxodo capítulo 34. Perdón, 33, sí es 33. Éxodo 33. Versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Lo que el Señor le dijo a Moisés en ese momento fue, les voy a cumplir lo que les prometí porque Dios cumple lo que promete. Amén. Los voy a dejar entrar en la tierra prometida. Van a estar en la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no voy a ir con ustedes.
Mi presencia no irá con ustedes. Y Moisés y el pueblo en ese momento entendieron la gravedad de la situación. Quiero que pienses en que era un pueblo que estaba en el desierto, cansados, agobiados por el desierto. Sin embargo, cuando Dios les dice, vayan y tomen posesión de la tierra, pero yo no iré con ustedes, lo que hacen inmediatamente es lo que debe hacer una persona que quiera recuperar la presencia de Dios. Lo primero es que sintieron tristeza, hicieron duelo. No es posible que una persona peque y no sienta tristeza por el pecado cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios. Es terrible cuando una persona no manifiesta realmente el dolor que causó en el corazón del Señor. No estoy hablando de que como Saúl llore y bote mocos, pero tiene que haber algo, tiene que doler en el corazón. Ellos hicieron duelo, literalmente se rasgaron las vestiduras. Ahora, no sirve de nada rasgarse las vestiduras si solamente es por protocolo, porque hay gente que es especialista y se echa cenizas así encima y no pasa nada. Pero ellos sintieron dolor. Debes sentir el dolor que causaste en el corazón del Señor. Debes mostrar la tristeza por el pecado. Y se deshicieron y dejaron de usar joyas y ropa fina. El original dice que dejaron a un lado, se deshicieron de los atavíos que traían de Egipto. Es decir, areticos y collarcitos con la forma de los dioses de Egipto. Ellos pensaban que ya no eran parte de su vida y decían, no, lo traigo es como un recuerdo, pero en realidad esas joyas de Egipto les recordaban la vida en Egipto. Lo segundo que tienes que hacer si quieres recuperar la presencia de Dios es deshacerte de todas aquellas cosas en tu vida que sabes que te están llamando al mundo. Todas aquellas cosas que ya te han llevado a pecar. Si ya has salido con ese amigo 3 veces y las 3 veces has llegado tomado, las 3 veces has llegado tarde a tu casa, las 3 veces no has llamado a tu esposa, no te engañes pensando que la próxima vez no va a ser así. Puede que no llegues a la 1, llegarás a las 11. Lo que el Señor dice es, deja a ese amigo. No creas que puedes manejarlo. Tú sabes uno de los mayores engaños de la gente que consume cocaína por primera vez, y te lo digo porque estuve a punto de hacerlo cuando estaba joven, fue pensar, no, yo sí soy un hombre como de carácter, yo no voy a terminar como esos en la calle. No hay ningún adicto que se hizo adicto con el propósito de ser adicto. No sé si se entendió. Pero los adictos, cuando consumieron por primera vez, pensaron que podían controlarlo. Es decir, no, yo tengo la posibilidad de drogarme o consumir droga solamente cuando lo desee. Hasta que se ven por ahí en una esquina y perdiendo todo porque ya no pueden controlarlo. Así es el pecado. Es como la droga. No puedes controlarlo después de que decides probarlo de adrede. No te engañes, iglesia. Suelta todo. Por eso el Señor es claro y dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu brazo te hace pecar, córtatelo. Si tu pierna te hace pecar, arráncatela. Es mejor entrar sin ojo, sin brazo y sin pierna al reino de los cielos que ser arrojado completico al lago que arde con fuego y azufre. El ojo no es malo. Tal vez digas, pero es que tener amigos no es malo, pero es que estudiar no es malo, pero es que ganar dinero no es malo. Pero si eso a ti te hace pecar, para ti es que malo. Y si ya te hizo pecar, ¿por qué eres tan terco? Córtalo. Huye de eso. No le des más largas. Es lo que le dijo el Señor al pueblo. Deja todo lo que te recuerda a Egipto. Suéltalo. Pues el Señor había dicho a Moisés, versículo 5, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera solo un instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Eso es un mandato del Señor, no es religiosidad de Juan. Si tú quieres tener la presencia de Dios en tu vida, si quieres recuperar la presencia de Dios en tu vida, suelta todo lo que ya te ha hecho pecar. Borra ese número. Borra ese contacto. ¿Para qué lo conservas? Para el hola que nos dijo el Señor hace unos domingos.
Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión. La carpa de reunión era una tienda donde estaba la presencia del Señor a cierta distancia del campamento. Y toda persona que quería hacer alguna petición del Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. La columna de humo, la columna de fuego representan la presencia del Señor en la palabra de Dios. Lo tercero y lo más importante que alguien debe hacer si quiere recuperar la presencia de Dios es salir de su vida mundana y apartar tiempo para la presencia de Dios. Es tremendo porque Moisés instaló la tienda afuera del campamento. La gente tenía que salir de su vida cotidiana y salir del lugar donde estaban todos para entrar a tener un encuentro con el Señor. Eso representa el lugar secreto de oración. Si tú no sacas tiempo para estar en la presencia de Dios, ¿cómo puedes tener presencia de Dios? Si lo único que te expone a la palabra es el domingo, ¿cómo puedes pretender estar lleno de la presencia de Dios? Si todos los días no sales y vas al lugar secreto en tu casa, sea el baño, la sala, la cocina, el comedor, un cuarto, y estás solo, sales, te alejas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, dejas el celular afuera. Algunos van a orar y van con el celular puesto. No, es para ver versículos, pero WhatsApp. No puedes. Déjalo todo. Y entra en la presencia del Señor. Porque si le buscas aún, se dejará encontrar. Estamos a tiempo, iglesia. No seas terco, no seas rebelde. Porque la Biblia dice que la rebeldía es como la hechicería. Y la terquedad como la idolatría. Y créeme que ningún hechicero y ningún idólatra entrarán en el reino de los cielos. Amén.